Buenas tardes. Bienvenidos a este espacio virtual. Bienvenidos a esta cátedra de legislación laboral. Bien, creo que ya está allí disponible en el aula virtual el saludo institucional y adicionalmente a ese saludo institucional la bienvenida con el contenido de la planificación y los contenidos programáticos que vamos a ir desarrollando a través de las modalidades del aula virtual. Realmente para mí complacida de estar acá con ustedes en este momento. Quisiera señalar como unas referencias jurídicas para que puedan utilizar. Quisiera que ubicaran, por favor, la ley de orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, que fue publicada en Gaceta Oficial el 30 de abril del año 2012. Y asimismo, debo hacer la referencia que aún sigue en vigencia el reglamento parcial de la Ley Orgánica del Trabajo del año 97 y que posteriormente sale en decreto en 30 de abril del año 2013 una modificación a la jornada de trabajo solamente en lo que refiere a los tiempos de trabajo. Lo demás sigue en vigencia el reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo del año 97. Cualquier duda en relación a las leyes, la publicación, la gaceta o la vigencia, pues me lo pueden hacer a través de los foros virtuales y yo sabré responderles. Trataré de enviarles toda la información para que la puedan tener allí disponible en el aula virtual. Bien, en la tarde de hoy lo que nos ocupa es como explicar un poquito qué es esa legislación laboral vigente en el marco de Venezuela. Bueno, si nosotros hacemos una revisión del texto constitucional y hacemos una organización de ese texto constitucional, nosotros vamos a encontrar allí, lo primero es el derecho y el deber al trabajo. El derecho y el deber al trabajo contenido allí, el derecho como una obligación, digamos, del Estado en suministrar las condiciones idóneas y adecuadas eh, para, digamos, prestar el servicio y que el Estado venezolano va a suministrar todos los mecanismos, la estructura o las herramientas para el ejercicio de ese derecho al trabajo y es una obligación del Estado venezolano pues tenerlo allí dispuesto, ¿no? Decimos que es un deber imperfecto, ¿por qué? Porque ¿qué pasa? Si nosotros no cumplimos esa obligación de trabajar, pues no va a generar ningún tipo de sanción. Allí nosotros no vamos digamos, ser sancionados ni en vía administrativa ni en vía judicial con el ejercicio de ese derecho. Bien, quisiera entonces que hicieran una revisión de ese derecho al trabajo y asimismo también van a hacer una revisión de todo lo que tiene que ver con ¿cómo señalarlo allí? El derecho a la seguridad social, que también es una obligación del Estado venezolano para todos los ciudadanos, estén dentro de una relación de trabajo o no. En cuanto al tema de estar fuera de una relación de trabajo, pues es una obligación que está dispuesta desde la Constitución de 1999 para todos los que estén dentro del territorio de la República. Pero en el caso de las relaciones laborales debemos entender que allí se subordina al patrono o se inmiscuye el patrono como si digamos, en esa relación de trabajo y es una obligación entonces del empleador esa disposición a través del sistema de seguridad social para proteger a los trabajadores en cualquiera de las contingencias. Ahora bien, lo primero que quisiera que revisáramos es que la Ley Orgánica del Trabajo vigente contiene una serie de derechos y deberes tanto para el empleador como para el trabajador. Recuerden que en materia laboral es un derecho que es un derecho social, un derecho sensible, humanamente sensible, donde siempre se va a proteger y ya no es un débil jurídico el trabajador porque reviste, digamos, de esa protección legal que tiene la Ley Orgánica del Trabajo. Ustedes van a ver una
una disposición a través de títulos, artículos, en donde se hace referencia a algunos principios en materia laboral que deben ser respetados y que son, digamos, desarrollados de acuerdo a las disposiciones contenidas en la Constitución. Y asimismo vamos a ver que se van a regular todas las condiciones en las cuales se presta el servicio. Es tan así que vamos a revisar que la ley trae conceptos para entidad de trabajo, para empleador, para trabajador y cómo existe una presunción de laboralidad para quien presta un servicio y quien recibe una remuneración a cambio. Esa prestación de servicios y esa remuneración que se recibe a cambio es lo que llamamos nosotros la presunción de laboralidad, porque reúne los dos elementos esenciales de la existencia de una relación de trabajo. De tal forma que si yo señalo que yo soy trabajador, yo no tengo que probar que yo soy trabajador, simplemente con esos dos elementos esenciales adicional a la subordinación y otros más que la doctrina y que la jurisprudencia han ido calificando como elementos de la existencia de la relación de trabajo, pero que tradicionalmente la ley ha venido señalando, se presume la existencia de una relación de trabajo. Esta ley pues va a regular el modo, tiempo y lugar en los cuales se debe prestar el servicio, de manera tal que ustedes van a ver, por ejemplo, articulado referido no solamente a conceptos de que podemos entender por empleador o por entidad de trabajo, que debemos entender por trabajador, sino que adicionalmente se derivan allí unas consecuencias de esa prestación de servicios y de esa presunción de laboralidad con derechos que se generan de la ley, que es lo que generalmente pues, nos va a interesar o que es de interés al curso. Y vamos a revisar, por ejemplo, cómo es el tema del régimen de las prestaciones sociales, cómo es el tema del régimen de las vacaciones, del bono vacacional, de las utilidades o participación en los beneficios, es decir, de todos los derechos que se derivan de esa prestación de servicio, es decir, cuáles son las consecuencias para las partes de esa prestación de servicio. Al respecto, debo indicar que en Venezuela, hasta la presente fecha, rige el decreto de inamovilidad dictado por el Ejecutivo Nacional, cuya fecha de vigencia normalmente es hasta el 31 de diciembre de este año, en el cual, pues, si bien yo presto un servicio y recibo una remuneración a cambio, me considero trabajador y a partir de los 30 días estoy amparado de una inamovilidad absoluta que impide que el empleador me pueda despedir, trasladar o desmejorar sin la autorización del inspector del trabajo, independientemente del monto del salario devengado y si no hay alguna condición especial o una calificación del cargo que pues me ampara a mí en esta inamovilidad. Bien, adicionalmente a eso, pues también debo señalar que hay un régimen de prestaciones sociales vigente en la materia y que deben ir revisando para luego explicar un poquito el tema del régimen de las prestaciones sociales que está contemplado en el artículo 142 de la ley y que sufre una modificación sustancial con esta ley del año 2012, que ya, bueno, ya tuvimos 10 años de vigencia en esta ley y en donde se establecen las prestaciones sociales, se hace un doble cálculo de las prestaciones sociales con el último salario devengado por el trabajador. Bien. Debo señalar, retomando el tema de la inamovilidad, que la ley es muy clara en la preferencia de las contrataciones individuales a tiempo indeterminado. Es decir, que yo sé cuándo nace una relación de trabajo, pero no debo señalar cuándo va a finalizar. ¿Por qué? Porque, bueno, rige este decreto de inamovilidad que ampara a todos los trabajadores que están prestando un servicio y que reciben una remuneración a cambio. Estas contrataciones individuales de trabajo, la ley prefiere y señala allí que debe ser un contrato por escrito en donde se señale la fecha de inicio, el cargo desempeñado por el trabajador, el horario, las actividades y todo lo relativo a el régimen legal que pudiera regular la relación de trabajo entre las partes. Recuerden que esos, digamos, señalamientos en el articulado de un contrato individual de trabajo no deben estar jamás por debajo de los parámetros mínimos que están establecidos allí en la ley.
Entonces, retomando el tema de las contrataciones individuales, dijimos que la ley prefiere que los contratos sean a tiempo indeterminado. ¿Por qué? Porque lo que se protege es la estabilidad en el empleo. Es decir, yo sé cuándo inicia un contrato de trabajo, pero yo no sé cuándo vaya a finalizar porque los motivos de finalización de la relación de trabajo pues pueden ser varios. Por ejemplo, la renuncia voluntaria del trabajador, el despido justificado, el despido injustificado o cuál es la muerte del trabajador, la muerte del empleador, si se trata de una relación laboral intuito personal, de manera tal que yo puedo señalar allí alguna de esas formas de terminación de relación de trabajo, pero no van a formar parte del contrato individual de trabajo, pues, porque la idea es saber cómo inicia la relación de trabajo y cómo se va a desarrollar esa relación de trabajo. Bien, adicionalmente a ello, pues la ley sí trae algunas excepciones para contrataciones a tiempo determinado y vamos a revisar algunos supuestos dentro del articulado que señalan que pueden existir contratos a tiempo determinado, por ejemplo, cuando se trate de sustituir lícitamente a un trabajador. Un ejemplo de ello pudiera ser una trabajadora que esté en estado de gravidez y yo contrate para sustituir a esa trabajadora en su periodo pre y postnatal a otro trabajador para que desarrolle, bueno, su actividad durante ese periodo de tiempo. Ese contrato de trabajo sí puede realizarse a tiempo determinado. Otra de las modalidades que pudiera yo señalar allí es, por ejemplo, porque la naturaleza del servicio lo exija. Yo no puedo señalar como naturaleza del servicio lo exija a un secretario, a un expendedor, a cualquier cargo. Son para cargos específicos o condiciones especiales. Por ejemplo, periodos de zafra, para un periodo de zafra. Pudiera también señalarlo cuando se trate de una empresa que, por ejemplo, se dedique a la venta, por ejemplo, de artículos escolares, que pudiera ser algo que pudiera palparse ahorita en la realidad social. Y entonces resulta que en el articulado de ese contrato se señale que es solamente para cubrir, por ejemplo, la necesidad en la entidad de trabajo de esas ventas en materia escolar. Entonces yo voy a contratar a ese trabajador solamente por 2 o 3 meses. También un ejemplo pudiera ser el caso de contratos a tiempo determinado para supongamos que se trate de una industria de elaboración de juguetes y yo solamente contrato trabajadores para realizar el desarrollo de los juguetes y poderlos tener disponibles para la venta en diciembre o para su terminación final. Esa es una de las modalidades que puede estar prevista en la ley. Y también cuando se trate de contratos de trabajo en el extranjero, es decir, que yo pacto la contratación dentro de Venezuela, pero la prestación de servicios se va a hacer fuera de Venezuela. Entonces, esos también son algunas de las excepciones que la ley permite. También tenemos la modalidad de contratos de trabajo para una obra determinada, es decir, donde yo señalo para qué obra se contrató y cuál va a ser la actividad específica del trabajador. Pero fíjense que son circunstancias especialísimas, porque el principio de la ley es que las contrataciones se hagan a tiempo indeterminado, es decir, que se señale cuál es la fecha de inicio y cuál es la fecha de finalización, no se va a señalar allí. Simplemente se van a señalar condiciones de modo, tiempo y lugar, lo repito. Es importante señalar que estos contratos individuales de trabajo deben formar parte de lo que nosotros tenemos como el expediente laboral del trabajador en las entidades de trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque la ley misma señala la obligatoriedad de llevarlos e inclusive señala que debe llevarse un libro de registro de contratos donde el trabajador firma y coloca su huella de que lo recibió y cada uno se imprimen 2 ejemplares a un mismo tenor y a un solo efecto, donde el trabajador va a tener uno de esos contratos y el empleador pues va a llevar su libro de registros. Y bueno, incluso de no llevarlos pudiera ser objeto de una sanción de tipo administrativa si fuera supervisado por la unidad de supervisión o por el inspector del trabajo, quien tiene la facultad de verificar el cumplimiento de la ley orgánica del trabajo. Digamos que nosotros tenemos particularidades especiales en esa ley, porque nosotros vamos a ver una mixtura de articulado
en cuanto a determinación de presunción de laboralidad, determinación de contratos de trabajo, determinación de los derechos derivados de las condiciones de trabajo, pero también vamos a ver que es una ley que contiene procedimientos administrativos sobre los cuales puede solicitar su resguardo el trabajador en materia, por ejemplo, de inamovilidad si es despedido sin justa causa de su empleador. Sé que por la materia que nos ocupa y la cátedra a la que vamos dirigidos, quisiera es que pudiéramos revisar el articulado para tratar de explicar un poco, porque sé que van a querer tener, digamos, las bases teóricas para poder analizar como contadores cómo es la práctica en el ejercicio de realizar, por ejemplo, algún cálculo de prestaciones sociales, cómo realizar algún cálculo de bono vacacional, algún cálculo de utilidades o participación en los beneficios y cuáles son esos derechos que se traducen desde el punto de vista económico en los trabajadores para dar ese cumplimiento allí de la ley. Bien, normalmente muchos de los contadores utilizan cálculos de Excel con formatos ya preestablecidos, pero mi sugerencia práctica es que cada quien haga su propio cálculo de Excel donde se coloque allí cuál es la fecha de ingreso del trabajador, eh, cuáles son los intereses o si se trata de la tasa, una diferencia entre la tasa activa y la pasiva. Y bueno, todas las modalidades en cuanto a la prestación, digamos, de sociales de los trabajadores. Asimismo, lo que tiene que ver con el régimen de las vacaciones, del bono vacacional y de las utilidades que nosotros iremos desarrollando y viendo con propiedad en el curso del desarrollo de las actividades. Para ustedes he dispuesto en el aula virtual que las modalidades de eh, digamos, evaluación, que van a ser 4 y de 25% cada una, se hagan en forma de ensayos individuales a los cuales solicito por favor que los suban en los formatos que voy a determinar en el aula virtual y dentro del tiempo establecido para dar cumplimiento a los lineamientos de la institución. El primero de ellos va referido a un análisis de la Ley Orgánica del Trabajo y, por ejemplo, a los principios contenidos allí en cuanto al sistema proteccionista. Debo señalar, y es importante o destacar o revestir importancia, que nosotros tenemos un régimen de protección tan amplio para los trabajadores, creo yo, considero que es uno de los mejores de Latinoamérica. ¿Y por qué considero que es uno de los mejores de Latinoamérica? Porque no solo están allí dispuestos, digamos, para los casos de los regímenes de prestaciones sociales, vacaciones, utilidades o participación en los beneficios, sino que adicionalmente hay una cantidad de derechos proteccionistas y el objeto de la ley va dirigida a garantizar a los trabajadores que puedan ver satisfechos sus derechos. Soy ejemplo palpable de la tutela judicial efectiva en Venezuela porque me desempeñé muchísimos años en el Poder Judicial, específicamente como asistente de juez de juicio y como juez de juicio con propiedad también. Y verifiqué, considero que es uno de los más exitosos, digamos, parámetros. Normalmente se habla mucho del derecho penal, pero en el caso de Venezuela quiero rescatar el derecho laboral porque digamos que fue la que marcó allí los cambios en materia procesal y el sistema de protección a los trabajadores. Tan es proteccionista así que nosotros tenemos la protección al derecho a la paternidad y el descanso o digamos a la paternidad 14 días después de nacido el bebé al hombre, que eso no está dispuesto en el resto de los textos constitucionales en el resto de Latinoamérica. Entonces, fíjense el avance tan importante que nosotros tenemos en materia de régimen de protección para los trabajadores que estén inmersos en una relación de trabajo. Entonces, bueno, aquí lo que iremos haciendo es una serie de revisión de el texto constitucional, tanto con la Ley Orgánica del Trabajo, repito, los trabajadores y las trabajadoras, el reglamento parcial de esa ley y también lo que tenga que ver
pudiéramos revisar la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, que digamos es la norma que va a regular, digamos, condiciones en medio ambiente de trabajo, es decir, que tiene que prestarse el trabajo en un ambiente seguro para el trabajador, que tiene que tener también su derecho al esparcimiento y que eso es una obligación del empleador garantizarlo a través de los mecanismos que están previstos en esa ley especial. Bien, quisiera además señalar y dar un abrazo virtual, una bienvenida de tipo institucional y decir que cualquier duda, cualquier inquietud que se les presente en el desarrollo del ensayo, me lo pueden hacer a través de el aula virtual, donde ustedes pueden interactuar y aclarar cualquier duda al respecto. En cuanto al tema del análisis, quisiera que ese análisis fuera crítico, fuera propio, redacción con palabras propias, claro, respetando, digamos, las normas para la escritura de ensayos y me pueden hacer referencias bibliográficas al final, si ustedes a bien tuvieran hacerlo, pero quisiera que fueran más ensayos críticos, más lectura de la ley, porque necesito que ustedes se empapen del contenido de la Ley Orgánica del Trabajo y vean, bueno, cuáles son los principios que están señalados allí y cuáles son los derechos que se derivan de esa prestación de servicios. Las normas en relación a cómo se vaya a desarrollar este ensayo virtual lo vamos a ir haciendo en la brevedad de lo posible. Lo debo estar incorporando en el aula virtual entre el día de hoy y el día de mañana. Por lo demás, no me queda sino agradecerles, enviarles ese abrazo institucional. Veo que la única que está conectada por ahora es Diana Celeste. Un abrazo, Diana. Y gracias por estar presente en la tarde de hoy y bueno, dar la bienvenida al restante de los estudiantes para irnos incorporando en cada una de las actividades. Bien, feliz tarde.